Hola, acá tenemos el primer punto del taller de tabla de frecuencias y análisis de casos. El primer caso consistió en una encuesta hecha a los trabajadores de la empresa donde le estaban preguntando las edades de sus respectivos hijos. En total fueron 70 encuestados. Entonces, en los siguientes datos encontramos que el máximo de los datos fueron 70, que el valor mínimo fue 1 y el valor máximo fue 10. Esto quiere decir que los hijos de los trabajadores van de 1 a 10 años como lo pedía el requisito la empresa. Ahora bien, vamos a mirar la tabla y cómo la desarrollamos. En la primera columna, que es de datos, vamos a apuntar las edades, que va de 1 a 10. Y en la frecuencia vamos a poner el número de niños que tienen la misma edad. Como podemos identificar, tenemos los niños que tenemos 7 niños que tienen 1 año, 9 niños que tienen 2, 7 niños que tienen 3 años, y así sucesivamente, para un total de 70 encuestados. Ahora, para sacar el porcentaje de la frecuencia absoluta, ¿qué debemos hacer? Debemos de dividir el número 7, el número 9, el número 7, o sea, la cantidad de niños, por 70, que es el total, para que nos pueda dar el resultado. Ahora bien, para la segunda columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué debemos hacer? Debemos de repetir el primer registro, que es 7, y este se va a sumar por el segundo número de la frecuencia. Es decir, este 7 se sumaría con este 9 para que me dé 16. Este 16 se va a sumar con este 7 para que me dé 23. Y así sucesivamente hasta que me dé 70, que me dé coincidir con el total de los encuestados. Ahora bien, para la última columna, ¿qué debemos hacer? Debemos de dividir este resultado que nos dio de la suma de la columna de frecuencia absoluta con la acumulada y dividirlo por 70, que es el número de los registros, para que nos pueda dar el total. Así las cosas, obtenemos que en la empresa el 9% de las edades de los encuestados son de 6 años y el 80% de las edades de los encuestados está entre 1 y 9 años. Hola, yo soy Juliana Arias y les voy a explicar el segundo caso. Entonces el caso dice así, que se encontraron las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día. Este caso nos dice que en la siguiente tabla, que es esta, se encuentra la cantidad de los datos, ¿cierto? Y que debemos de realizar una tabla de frecuencia adecuada para el tipo de datos representados. Entonces, para la solución de este caso, empezamos por sacar unos daticos y unos valores. Entonces, tenemos el número de datos, que son 30, sumando pues en la cantidad de estos datos, que da 30. Luego se saca el valor mínimo, que es de 10.2, que es la mínima medida del recuento de los 20 tornillos. El valor máximo es el tornillo que más mide, que dio 11.9, y se saca un rango de 1.7. Procedemos ahora a organizar la tabla de frecuencias y el análisis del caso. Entonces tenemos que en la primera columna se encuentran los datos organizados de menor a mayor, que son los mismos datos que nos presentaron en esta tablita, pero ahora están organizados de manera vertical de menor a mayor. En la segunda columna vamos a calcular la frecuencia relativa, que en sus siglas son FL, que son el número de los datos que se repiten en una cantidad. Entonces, en la fila número 1 tenemos que de 10.2, que es la medida de uno de los tornillos, se encuentran 4. Que de 10.3 hay 2 tornillos. De 10.4 hay 4 tornillos, y así sucesivamente hasta llegar a la última medida de los tornillos, y se totaliza al final, y a mí en el total me dio 30 el recuento. La sumatoria de 10.2 a 11.9 da 30.
Para luego ponderar esta frecuencia relativa, debemos hacer lo siguiente. Entonces, la ponderación de la frecuencia relativa se da de la división de la frecuencia relativa, o sea, del dato de la frecuencia relativa sobre el valor total del mismo. Ejemplo, 4 dividido 30 da 0.3. 2 dividido 30 da 0.7. 4 dividido 30 da 0.13 y así sucesivamente hasta llegar al final de los datos, y luego se hace la sumatoria del total de los datos, que en este caso me dio 1. Ahora, para calcular la frecuencia acumulada, que en su sigla es F mayúscula I de iglesia, se hace con el siguiente ejemplo. Se deben de sumar cada frecuencia con el resultado del valor anterior. Ejemplo, como el 4 no le antecede ningún otro número, no tiene con quién sumar, entonces se coloca 4. Para sumar la siguiente casilla es 4 más 2 da 6. 6 más 4, 10. 4, 10 más 4, 14. Y así sucesivamente hasta llegar al último ítem. Y este resultado me debe de dar igual al valor de la frecuencia relativa, que en este caso es 30 y 30. Y ahora, para ponderar la frecuencia acumulada, se hace lo mismo. Se divide el resultado de la frecuencia acumulada sobre el valor total de la frecuencia relativa, que es 30. Entonces, 4 dividido 30, 13. 6 dividido 30 da 20.20, y así sucesivamente hasta llegar al finalizar de los datos. Y ese es el total de la frecuencia, de la ponderación de la frecuencia absoluta. Listo, dichos datos están representados en un diagrama de barras, donde me muestran los datos de la cantidad de los tornillos, que es el color naranja, y el verde es la frecuencia absoluta. ¿Cómo sabemos? Porque la frecuencia absoluta de 10.2 fue 4. La frecuencia absoluta de 10.3 fue 2, y así sucesivamente se hace el diagrama. También tenemos el diagrama en torta de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa acumulada, y por último podemos interpretar que de acuerdo. Y por último procedemos a hacer la interpretación que de acuerdo a la información reflejada en las tablas de frecuencia, podemos definir que de los tornillos encontrados se puede decir que el 17% tienen una medida de 11.7, que el 39% de los tornillos encontrados tienen las medidas 10.2, 10.4, 10.6 y cada uno dividido en un 13%. Y por último, de las medidas de 10.3 a 11.8 corresponden a un 56% restante, donde se encuentra solo un máximo de 2 tornillos por medida. Ya. Hola, mi nombre es Vanessa Ceballos y a continuación vamos a ver un ejemplo de una tabla de frecuencia. Bueno, nuestro ejemplo nos dice: el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Bueno, la gráfica nos muestra
El 9% trabaja en administración, el 6% trabaja en bodega, el 4% trabaja en comercial, el 16% en empaque, el 25% en costura, otro 9% trabaja en corte, el 11% en armado y el 20% en transporte. Nuestra tabla de frecuencia nos dice, tenemos dependencia y porcentaje, comercial 4%, bodega 6%, administrativo y corte los unimos porque cada uno tiene 9%, armado 11%, empaque 16%, transporte 20%, costura 25% para un total de 100%. La frecuencia absoluta la obtenemos 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 para un total de 8. La frecuencia absoluta acumulada la obtenemos tomando el primer número de la frecuencia absoluta y sumándolo por el segundo. Entonces sería 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 más 1, 5 y así sucesivamente para un total de 33. Al sumar el último, que sería 7 más 1, me daría 8, el mismo resultado de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa la obtenemos al dividir 1 dividido 8. Cada uno lo dividimos, 1 dividido 8, 2 dividido 8 y así sucesivamente para obtener ese resultado, para un total de 1. La frecuencia relativa acumulada la obtenemos al dividir 1 dividido 33, 2 dividido 33, 4 dividido 33 y así sucesivamente para tener un total de 1. Acá tenemos nuestro gráfico de relación de porcentaje y frecuencia. Y por último, nuestra interpretación es: el 3% de los trabajadores hacen parte de la sección comercial, el 6% de los trabajadores hacen parte de la sección de bodega, el 12% de los trabajadores hacen parte de la sección administrativa y corte, el 15% de los trabajadores hacen parte de la sección de armado, el 18% de los trabajadores hacen parte de la sección de empaque, el 21% de los trabajadores hacen parte de la sección de transporte y el 24% de los trabajadores hacen parte de la sección de costura. Bueno, esto es todo, muchas gracias.